la longevidad de cada especie tiene su longevidad natural, que está dada por lo que se llama el límite de Hayflick. Es decir, Alexis Carrel cogió de las fibras de los embriones de pollo, cogió células conjuntivas, las rompió y tal, las puso en un plato con alimentación y temperatura adecuada y las dejó dividirse. Y entonces observó, bueno, simplificando, que se dividían 25 veces y al cabo de dividirse 25 veces se morían todas a la vez y no se dividían más. Y es que están genéticamente preprogramadas las células de las gallinas para morirse después de 25 divisiones. El Hayflick hizo los experimentos correspondientes con muchas otras especies, incluido desde el principio con la especie humana. Entonces, la especie humana, si se cogen células de estas conjuntivas de un embrión humano, entonces no se dividen en un plato, digamos, nutritivo, no se dividen 25 veces, sino se dividen 50 veces, el doble que el pollo. Pero al cabo de 50 veces, todas se mueren. Y descubrió muchas más cosas que son curiosas, como que, por ejemplo, si las dejamos que se dividan 30 veces y luego las retiramos y las metemos en el congelador y las dejamos varios años y luego las volvemos a sacar y las ponemos con temperatura adecuada, vuelven a reproducirse otra vez, pero solo se reproducen 20 veces. Es decir, están genéticamente preprogramadas para vivir, digamos, para reproducirse 50 veces. Nosotros normalmente nos morimos antes de alcanzar nuestro límite de Hayflick, por accidentes, por infecciones, por todo tipo. Pero naturalmente esto de empujar la longevidad tiene muchísimos límites por todos los lados y un límite muy claro para empezar es este límite de Hayflick. En realidad en la naturaleza todo está programado para morirse, o sea, el ser vivo fundamental es la célula. Y como saben ustedes, las células tienen dos maneras de morirse, que son por apoptosis y por necrosis. La apoptosis es el equivalente al suicidio, que es la muerte natural, la muerte limpia, en que la célula, por así decir, decide suicidarse y entonces va, digamos, empaquetando todo su contenido, lo mete en unos llamados paquetes apoptóticos y entonces lo saca fuera para que los macrófagos los vayan comiendo. No hay inflamación ninguna, no hay ningún tipo de problema. Esta es la muerte limpia, la muerte por suicidio celular, por apoptosis. Pero luego hay la muerte traumática, la muerte sucia, la muerte porque quemamos a esa célula, porque le cae una bomba encima, porque la machacamos con un martillo. Esta muerte traumática es la muerte por necrosis. Y esta es una muerte que es que muy sucia, se rompe la membrana de la célula, todas las tripas de la célula, por así decir, salen afuera y producen inflamaciones y problemas. Con lo cual, una célula, lo mejor que le puede pasar es que se muera cuando se toca. Y entonces, precisamente, que no se mueran las células cuando se tocan es, por así decir, la esencia del cáncer, que es de este gran problema, digamos, que tenemos. Y por eso, el hacer una especie de discursismo, bueno, de discurso de decir, pues a ver cuánto logramos vivir. Hoy, de hecho, lo que la gente vive, ya la mayor parte de la gente vive demasiado. Y vive demasiado en el sentido de que la vida de la mayor parte de la gente sería más feliz si acabase algo antes. Y hay muchísimas personas que todos conocemos que después de haber vivido 80 años bastante bien, han tenido 5 años de infierno antes de morirse, con todo tipo de dolores, de problemas. Incluso desde un punto de vista económico, pues los últimos años de la vida son los que más coste social producen. El famoso Nuland escribió un libro muy bueno sobre la muerte, un médico americano muy famoso, y acababa diciendo: sobre mi propia muerte solo tengo una certeza, y es que quiero que sea sin dolor. Es decir, que estas cosas son las que posibilitarían un planteamiento racional y ético del tema de la muerte.
y no pues como una especie de espantajos de vivir más o más. Ahora, por ejemplo, las personas que viven más de 100 años, todas viven horrorosamente mal. Es decir, yo no desearía en absoluto vivir como ninguna de las personas que ahora existen, y que hay algunas, muy pocas, pero hay unas cuantas que viven más de 100 años, viven fatal. Entonces, ¿qué ganan esas personas? ¿Qué ganan sus familias? ¿Qué gana la sociedad? ¿Qué gana nadie? O sea, ¿qué gana el universo? Nadie gana absolutamente nada. Pero al revés, claro, es una tragedia, pues qué sé yo, si alguien que se lo está pasando muy bien y es muy productivo y está haciendo cosas muy interesantes y le quedan muchas cosas interesantes por hacer, y entonces tiene un accidente de coche y se mata. Pues eso es una tragedia y eso es muy triste porque le pilla, digamos, a la mitad de su ciclo. Los seres inmortales no existen, la inmortalidad no existe, es una mera telaraña en cerebros no especialmente favorecidos, y si nosotros queremos pues pensar bien, que es para lo único, para lo que eventualmente, yo no sé si la filosofía sirve para algo, de verdad lo digo, no lo sé, pero si sirviese para algo, para lo que serviría es para ayudarnos a pensar mejor y a pensar con más claridad y con más precisión. Para eso podría pensar. Y si sirviese para eso, pues sí que valdría la pena pues el tener alguna relación con ella como yo quiero. O sea que a vivir, a vivir que son 2 días y Mónica quiere intervenir. Yo quiero decir, lo que pasa es que el límite de Hayflick ya se puede, de hecho lo hacen las células con cáncer todo el tiempo, y se hace con telomerasa. Es decir, esos límites existen, pero también empieza a encontrarse alguna manera de combatirlos. Entonces, yo creo que bueno, otra de las personas con las que hablé durante el libro, no hablé con ella, pero utilicé su documentación, eligió morirse, o sea, a partir de los 75, él declaró, un médico con muchísimo prestigio en Estados Unidos, él publicó un artículo declarando, quiero morir a los 75. En realidad fue una cosa muy debatida, generó muchísimo debate. Lo que él quería decir es que a partir de esa edad no se iba a suicidar, pero iba a dejar de admitir tratamientos médicos más allá de los paliativos para el dolor. Y dijo exactamente los argumentos que tú has expuesto ahora. Es decir, he vivido lo bastante, no creo que vaya a sumar más experiencias nuevas y enriquecedoras y que me aporten a mí nada, ni que aporten nada a los demás, y por tanto he cumplido con mi vida, ¿no? Y es suficiente. Lo que pasa es que no todo el mundo está de acuerdo con eso. Es decir, hay gente que sí quiere más. Y ¿quién decide qué momento es el correcto? 75, 80, 85, hace menos de un siglo, hace poco tiempo, a principios del siglo pasado y a mediados incluso, la esperanza de vida media era mucho menos que la de ahora. Es decir, ¿dónde está la raya y cuál debe ser lo correcto y quién debe decidir hasta cuándo exactamente está bien o cuándo es demasiado? Eso es un punto de debate, pero luego hay otro, y es que realmente hay mucho dinero invertido ya ahora en superar esos límites. Puede que lo consigan o puede que no, pero si lo consiguieran, o sea, si realmente nos metemos asumimos que pueden conseguirlo de la misma manera que han conseguido vencer muchas otras barreras que aparentemente eran infranqueables en el pasado. Hoy el cáncer, mucha gente se muere, pero mucha gente no se muere. Los antibióticos antes no existían y se morían muchísimos niños y ahora no se mueren. Es decir, hay barreras que parecen infranqueables pero luego dejan de serlo. Tal vez esta sea también una de ellas, yo no lo digo, pero desde luego hay mucho dinero invertido en que así sea. Entonces se plantea un problema diferente, que es, si se consiguiera, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que sea un tratamiento que se permita en los ricos? ¿Es una cosa que yo creo que genera otro tipo de problemas diferentes, porque no todo el mundo tiene la conciencia, tiene una coherencia
individual que conecta con lo planetario. Es decir, a lo mejor hay gente muy coherente como este médico, por ejemplo, y otras muchas personas que dicen: yo creo que vivir demasiado es malo para mí y para el planeta, y por tanto aquí me quedo. Pero yo más bien apuesto porque si existiera una manera de conseguir vivir 20 años más en buenas condiciones, eso no va a dejar de existir por motivos éticos, es decir, la gente lo va a comprar, de la misma manera que hoy compra muchísimas cosas que son aparentemente tontas, que es invertir muchísimo dinero en tratamientos anti-aging cuando sabe todo el mundo que no va a funcionar, y sin embargo lo siguen pagando. Y lo hacen con mucho gusto, supongo, porque lo hacen. Es decir, si algo se puede conseguir, posiblemente se hará, y la gente pagará por ello y lo conseguirá. Yo creo que no es descabellado pensar que eso es una posibilidad real. O sea, Google tiene una empresa para eso. Venter, el superzar de la genética, también. O sea, hay mucha gente muy coherente. No. Bueno, vamos a ver, Google, por favor, es que todo esto no tiene pies ni cabeza. La gente no vive más, la gente vive ahora lo que siempre ha vivido, exactamente lo que siempre. Ahora vivimos exactamente lo mismo que los antiguos griegos. Es cierto que la Edad Media ha crecido, pero ha crecido sobre todo porque se ha combatido la mortalidad infantil. Hasta hace poco, cuando ahora decimos en la época tal, la Edad Media la gente se moría a los 30 años, es cierto, pero eso no significa que se moría a los 30 años, se morían a los 70, lo que pasa que más de la mitad se morían al nacer, y ahora al nacer se mueren muy pocos niños, con lo cual la Edad Media ha crecido mucho. Pero si vemos las personas concretas que conocemos, por ejemplo en Grecia, bueno, pues, no sé, uno de los filósofos más famosos en cualquier caso es Platón. Platón vivió 80 años. Vive 80 años. Bueno, si vamos 2000 años más tarde, al siglo XVIII, pues quizá el filósofo más famoso fue Kant. Kant vivió también 80 años. Ahora, pues los que viven mucho, bueno, sí que hay una señora no sé dónde que vive 120 años, pero normalmente significa que vivimos pues 80 años o 90 y tal. Pero eso no es más de lo que se vivía. Ha habido gente que vivía 80 o 90 años hace miles de años. Entonces, lo que ocurre es que en la Edad Media, o sea, los casos de estos, de los niños que se morían y de las grandes epidemias y de esto que el agua venía contaminada y tal, todo esto se ha solucionado afortunadamente, y ahora pues el vivir una edad humana, digamos, normal, de entre 80 y 100 años, si quieres, optimistamente, pues ya no es una especie de lujo, sino que es una cosa que se ha puesto al alcance de todos. Pero no es una cosa nueva, un bien nuevo. Esto ya existía antes. Entonces, claro, porque hay antibióticos y cosas de esas, eso no tiene absolutamente nada que ver con la inmortalidad. Y entonces yo a la gente esta que al parecer es tan entusiasta de la longevidad, yo les invitaría a darse unos garbeos por la cantidad enorme de instituciones y de centros que hay absolutamente deprimentes, donde la gente vive absolutamente fatal, y entonces nadie sabe a qué se está jugando allí, para qué se está gastando el dinero. Los que están allí viven horrorosamente mal, los que los cuidan horrorosamente mal. O sea, no se entiende bien cuál es el sentido. Entonces yo pienso que no todos los seres humanos somos iguales, y a lo mejor, bueno, a uno le iría vivir bien hasta 60 años, y al otro hasta 70, y al otro hasta 90, y al otro hasta 110, bueno, cada uno lo que fuera él, que básicamente tendría que ser elección suya, claro. Yo no digo ¿Cómo lo harías? Porque no es tan fácil, o sea, si uno... No, elección, que le da... O sea, tú dices, a mí me parece un escándalo que si una persona ahora decide que ya ha vivido bastante, que no tenga la posibilidad cómoda, barata y científica de ir a un sitio donde le pongan una inyección para dormirle, y una vez que está dormido le pongan una inyección letal para matarlo, que es lo que se hace en los países civilizados crecientemente, lo que mucha gente de España mismo se va a Suiza, se va a Zúrich y tal para hacérselo, y entonces bueno, pues esto en realidad es muy sencillo. El tenerlo en un sitio encerrado durante no sé cuántos años en una institución absurda y carísima y desagradabilísima, si no hay tabú, si no hay supersticiones, esta solución del suicidio voluntario, esta es la muerte deseable y la muerte racional, tampoco tiene nada de nuevo. Ya los antiguos, por ejemplo, creían que la muerte está obligada, o la muerte que era para los esclavos y para los
el poblacho, que la gente elegante, lo suyo era suicidarse. Incluso hacían una especie de, bueno, Sócrates, Séneca hizo una reunión con sus amigos, les invitó a comer, allí comieron todos muy bien, se abrazaron, se dieron la mano y tal, luego fue a la bañera y se cortó esto. Entonces, claro, una cosa es que se cortó las venas, digo, pero el cortarse las venas es mucho más desagradable que el que te pongan una inyección que no notes. Entonces, no se trata naturalmente de que todos los suicidios haya que permitirlos o apoyarlos, porque, por ejemplo, a veces ocurre que hay adolescentes que están perturbados y que porque una chica les da calabazas o porque les suspenden en la escuela o lo que sea, pues dicen, pues me voy a suicidar. No, esto hay que evitarlo. Pero yo no estoy hablando de estos adolescentes con ese tipo de problemas, estoy hablando de adultos maduros y serenos que toman su decisión en pleno uso de sus facultades. Jesús, a mí eso pero estoy de acuerdo también que si alguien dice que él quiere vivir 500 años y que quiere dedicarse, pues no sé, a pagar dinero a todos los que le ofrezcan majujes para vivir 500 años, pues yo no se lo voy a impedir. O sea, se dice que la humanidad es el cáncer de la biosfera, y lo es, no en un sentido metafórico, sino literal. O sea, la biosfera está formada por muchos tejidos y hay uno que se está reproduciendo de una manera absolutamente descabellada y está matando a todos los tejidos que hay a su alrededor. Entonces, desde este punto de vista, pues la principal razón de la pobreza en el mundo, la principal razón de los desastres ecológicos y tal, es el crecimiento desaforado de la población. ¿Se le puede poner remedio? Sí, y en algunos sitios se le ha puesto. En Japón la población ya no crece desde 1950 y tiene el nivel de vida más alto del mundo prácticamente. En China, que era un país donde yo había estado en China hace tiempo, una miseria espantosa, todos los niños famélicos, ahora no hay un niño famélico, todos están absolutamente bien alimentados, y China es un país, bueno, yo he estado en los últimos 3 años dando conferencias allí en la Universidad de Beijing y en la Tsinghua, y realmente son universidades muy buenas, son de las mejores del mundo, mejores que ninguna universidad española, desde luego. Y entonces China es un país que está progresando muchísimo desde todos los puntos de vista, pero una de las razones por las que progresa tanto es porque, a diferencia de la India, por ejemplo, China ha logrado frenar el crecimiento de su población. O sea, el crecimiento de la población se puede frenar, y en algunos sitios se frena, pero no en todos. En África Negra, por ejemplo, la población explota. Dentro de poco, solo Nigeria va a tener más habitantes que toda Europa. O sea, esto es una cosa absolutamente tremenda y ligada con todos los problemas de la miseria y tal. Pero hay otros problemas ecológicos y de otro tipo. Lo que yo digo, que este presunto problema, de 4 locos que quieren ser inmortales, esto para mí es un pseudo problema, no es en absoluto ningún problema. Yo podría hacer una lista de los 80 problemas que hay en nuestro mundo y no pondría ese. El único mensaje que les quiero dejar es que traten, en primer lugar, que traten de pensar por su cuenta, es decir, que no deleguen nunca la capacidad de pensar en otros, ni en otras personas, ni en periodistas, ni en empresas, sino que traten de pensar por su cuenta, y que traten de pensar no de cualquier manera, sino que traten de pensar con claridad y con precisión. Es decir, que traten de ser buenos pensadores. Lo mismo que es recomendable que vayan al gimnasio y hagan gimnasio y traten de muscularse, pues que también vayan a una especie de gimnasio intelectual y traten de hacer ejercicio del cerebro, y que esto lo apliquen a todo, absolutamente a todo, incluido a la patria, incluido también a la muerte, naturalmente, y que ustedes afronten su propia muerte pues con tranquilidad y con racionalidad, y a ser posible pues con una sonrisa en los labios y sin ningún tipo de tragedia.